Qué alegría, para todos ellos, por fin, una buena noticia. Vamos a cambiar de tema ahora en Mar del Directo. Vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marisol, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a hablar de un tema, atención, a aquellos que son fumadores o a aquellas personas que tienen familia que fuman, amigos que fuman, porque vamos a hablar de la adicción que genera el cigarrillo. Sí, un gran tema, ¿no? Sí, Y me gustaría antes que nada aclarar un par de puntos que son fundamentales, ¿no? Vos sabés que el tabaquismo es una enfermedad por consumo como cualquier otra, es una enfermedad adictiva como cualquier otra sustancia, más allá de que sea legal. ujú, Y lo segundo es la alta letalidad que tiene el consumo de tabaco. Vos sabés que el cigarrillo, el tabaco, es la única sustancia de consumo que daña a todas las personas expuestas a él. Y yo estoy diciendo expuestas. Y acá entran los famosos fumadores pasivos, que sí. muchas veces son chicos, son niños, son bebés, o son niños no nacidos en embarazadas fumadoras. Y es la única sustancia de consumo que mata a la mitad de las personas que lo consumen, porque es un importantísimo factor de riesgo de 6 de las principales 8 causas de muerte a nivel mundial. Y acá entran el infarto de miocardio, el ACV, las infecciones respiratorias, el EPOC, cáncer de pulmón y un montón de otras enfermedades. Y bueno, ¿por qué es tan adictivo el consumo de tabaco? Bueno, por la presencia de una sustancia, tiene miles de sustancias, el cigarrillo, pero una sustancia muy conocida que es la nicotina. Cuando una persona fuma, rápidamente la nicotina comienza a hacer efecto a nivel cerebral y produce dos consecuencias que son las más importantes, que son, por un lado, una descarga de adrenalina, que es lo que genera aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y, por ejemplo, del nivel de alerta, ¿no? Tanta gente, Marisol, que fuma para mantenerse despierto manejando o para Ujú. mantenerse despierto estudiando, ¿no? Sí. Gran compañero de muchos estudiantes, el cigarrillo. Sí, y Y por otro gente que lado, también, Pablo, gente que tiene mucha ansiedad y que de alguna forma siente que calma esa ansiedad fumando un cigarrillo. exacto, porque Mm, ese es el otro efecto, ¿no? La liberación de dopamina, que es esta sustancia que liberan los centros de recompensa, tan asociados a las sustancias de consumo. Y esta sustancia, la dopamina, genera, como vos decís, relajación, placer, una sensación de bienestar, que cuando una persona está ansiosa, obviamente que eso es claramente beneficioso. Las gratificaciones naturales también liberan dopamina. Comer, beber si uno tiene sed, tener relaciones sexuales. Lo que pasa es que las sustancias de consumo producen una liberación de dopamina que es mucho más rápida, mucho más inmediata y mucho más intensa. Entonces, la persona que tiene un trastorno adictivo comienza a no encontrar ese nivel de gratificación en esas gratificaciones naturales claro. y queda cada vez más atrapado por el consumo. Y la nicotina es una sustancia de alto poder adictivo. Vos sabés que las sustancias que más poder adictivo tienen son las que hacen efecto más rápido. O sea que el intervalo entre que se consume la sustancia y que la sustancia hace efecto a nivel cerebral es muy corto. La nicotina es la de mayor poder adictivo. ¿Sabes cuánto tiempo tarda en hacer efecto, en llegar la nicotina al cerebro y producir esta sensación de placer? ¿Cuánto tiempo? El, el tiempo que dura una pitada, Marisol. Claro. O sea, estamos hablando de entre 5, 7 segundos, Es 10 prácticamente segundos, ponele. inmediato. Prácticamente inmediato. Yo te Sí. administro una medicación endovenosa que va directo a sangre Ajá. y tarda más tiempo. Entonces, esta sensación de placer y de relajación inmediata actúa como una especie de refuerzo positivo en el fumador, pero al mismo tiempo, el displacer que comienza a generarse cuando desaparece la acción de nicotina al no fumar, al no tener nicotina en el cerebro, actúa como un refuerzo negativo. Entonces el fumador queda atrapado, ¿no? Entre el premio, entre comillas, por fumar, esa sensación de placer, y el castigo, también entre comillas, el displacer por no fumar. Muchos fumadores terminan consumiendo más para evitar el displacer por no Mm. fumar que para encontrar el placer por fumar. Y esto es gran parte de esa alta dependencia que genera la nicotina. Ahora, estamos hablando de una dependencia que es solamente química o también psicológica.
Bueno, hay una triple dependencia en el tabaquismo. Por un lado hay una dependencia química, por otro lado hay una dependencia psicológica y por otro lado, menos conocida, hay una dependencia social. La dependencia química es muy conocida, tiene el famoso síndrome de abstinencia, la irritabilidad, la depresión, el deseo de fumar muy intenso, el comer dulces, bueno, la irritabilidad, creo que ya te lo dije, insomnio, un montón de efectos, pero esto dura pocos días y desaparece. Acá la dependencia psíquica, psicológica, es muy importante, es muy compleja porque es un fenómeno muy personal, ¿sí? Que está relacionado, por ejemplo, con las costumbres de ese fumador, la personalidad, la familia, el trabajo, los vínculos, el dolor, muchas cuestiones. Con el cigarrillo se festeja, con el cigarrillo se llora muchas veces, con el cigarrillo se hace la digestión, como vos decías, se calma la ansiedad, Ujú. con el cigarrillo se consigue muchas veces también mayor seguridad, con el cigarrillo se seduce, ¿no? ¿Cuántas imágenes de esos actores de hace unos años con esas miradas seductoras a través del humo del cigarrillo, con el cigarrillo en la mano? Y el cigarrillo se va incorporando a la personalidad del fumador, empieza a formar parte de sus gestos, el tener algo entre los dedos. Muchos exfumadores siempre andan con algo entre los dedos, una lapicera, un cigarrillo electrónico, un cigarrillo apagado, empieza a formar parte de las costumbres, empieza a formar parte incluso, ¿sabes qué?, de la autoimagen. Claro. Entonces, ahí tenemos esta dependencia psíquica. Y después hay una dependencia que es social, que a veces no se tiene en cuenta, pero que es muy importante, porque una gran diferencia que hay entre el tabaquismo y otras sustancias es que fumar es un acto legal, ¿sí? Y que es socialmente aceptado. Si bien ha ido disminuyendo esta aceptación social en los últimos años, lo vemos diariamente, Ujú. pero sigue siendo socialmente aceptado por esto que yo te decía, fumar es legal, el cigarrillo sigue siendo una sustancia de consumo relativamente barata, se consigue fácilmente, no hay que ocultarse para fumar, no hay que delinquir para fumar, no da desprestigio social y algo muy importante es que vemos fumar muchas veces amigos, fuman docentes, fuman padres y sus hijos los ven fumar, fuman líderes de opinión, fuman líderes sociales, fuman a veces músicos, actores, fuman, por ejemplo, mediáticos, fuman médicos incluso. Muchos médicos Tremendo. fuman y lo Ujú. ven sus pacientes. Y esto es una fuente inductora del consumo de tabaco muy importante. El ver fumar a figuras que son de alguna manera ejemplos o referentes o modelos que tomamos socialmente, y esto también forma parte de esa dependencia, ¿no es cierto? O sea que es muy compleja la dependencia al tabaco, fundamentalmente la adicción se genera por esta cuestión química que decíamos, Tal cual. que es responsabilidad de la nicotina, pero después hay Ujú. muchísimos otros factores que intervienen en la dependencia al tabaco, así que hay que estar muy Seguramente. atentos. Sí, por supuesto, y me parece, Pablo, que si te interesa, es un tema, ¿no? Para seguir desarrollando en próximas oportunidades también, porque la verdad que es muy interesante y hay mucha gente que está en medio de esta situación. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Cuando quieras hablamos, sí, vamos a hablar del tratamiento al tabaquismo que Sí, hay y se puede dejar de fumar. tal cual, perfecto. Así que la próxima me parece que va a ser un lindo tema. Muchas gracias, Pablo. Pablo Bolognesi, médico neuropsiquiatra, que hoy nos contaba por qué es tan adictivo el cigarrillo.